Estamos al aire, ahora sí. Gracias por tener esos minutos de paciencia, ¿cierto? Para vernos acá en vivo, pero aquí estamos. Esto es Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Estamos en una nueva instancia de escucha, nos reencontramos nuevamente, los echábamos de menos ya. Y vamos a estar hoy día conversando junto a Jaime Baza, a quien desde ya le agradecemos su disposición, su tiempo. Sabemos que Jaime Baza está súper demandado por estos días, corre de un cabildo a otro, pero de eso se trata, porque estamos en un momento histórico, ¿cierto? Después de haber vivido un plebiscito, una consulta ciudadana histórica también, y en este proceso constituyente vamos a abrir desde la Fundación FUAN una serie de instancias de conversación para hablar justamente de esto, pues, el proceso constituyente histórico en el que estamos, sobre participación ciudadana, derechos humanos y neurodivergencia. Como siempre, vamos a saludar a las personas que nos ayudan a que esto sea posible, ¿cierto? Ya la están viendo en pantalla, ahí tenemos a María José Oyarzo Barrientos, muchísimas gracias a María José. Ella es profesora, es educadora diferencial, con mención en trastorno de audición y de lenguaje. Ha trabajado ya 3 años como intérprete de lengua de señas en educación superior y actualmente trabaja en un liceo de la comuna, ella está desde Puerto Montt, así que saludos al sur, de la comuna en el programa de integración escolar. Y brinda apoyo a estudiantes sordos y a la diversidad de estudiantes que se encuentran en las aulas. Así que muchísimas gracias, María José. Y tenemos también a Manuel Marambio, que está en los controles. Ustedes ya saben, Manu es de la casa de Juan, nos ayuda con la magia de este streaming. Él es productor técnico del Festival de Cine Chileno y del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. Muchísimas gracias. Por supuesto, un saludo afectuoso a todas las chiquillas de FUAN, el equipo de Fundación FUAN. Las temáticas que vamos a conversar con Jaime ahora tienen que ver con una serie de temas que fuimos abordando en el trabajo en equipo. Ustedes saben todas las miradas distintas que hay en el equipo de la Fundación FUAN, incluidas, por cierto, nuestra querida Eileen Falk, mujer autista, estudiante universitaria, que es nuestra luz y nuestro farol también para abordar estas temáticas. Jaime Baza es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Valparaíso. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en esta revolución neurodiversa, como nos gusta decir en la Fundación FUAN. Así que vamos a entrar en materia. Y bueno, y para hablar de esto, Jaime, la verdad es que lo que queríamos preguntarte era, ¿cómo ves tú este gran escenario? Nosotros siempre tratamos de hablar de derechos humanos y es una temática que nos apasiona, la verdad, porque es bien impresionante evidenciar que en Chile, el Estado de Chile ratificó el año 2008 ante Naciones Unidas, ¿cierto? La Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y no obstante tenemos esa tremenda ratificación que es tan importante. Hay un montón de acciones que vemos en el día a día, ¿cierto? Que tiene que ver con no respetar derechos humanos de este grupo que se ha transformado en un grupo en riesgo de exclusión. Entonces, como para abordar un poco el marco general, Jaime. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un abrazo cariñoso a ti y a todas las personas, a todo el equipo de la Fundación. Eh, Estamos viviendo tiempos bien especiales para la República y yo creo que es fundamental que construyamos todos estos espacios de diálogo, de conversación, ¿verdad? Eh, para que nos podamos conocer. Yo creo que una de las características más propias del periodo que corre, desde la revuelta en adelante, desde el estallido social en adelante, es que personas que pertenecemos a grupos distintos, a sectores distintos, que tenemos trabajos distintos, nos encontramos y nos reconocemos como iguales, nos reconocemos como personas que compartimos ciertos dolores, ciertos anhelos, ciertas esperanzas. Así que lo primero, darte las gracias por el contacto, por la invitación. Encuentro muy bacana además que podamos tener esta conversación. Muchas Eh, gracias, Jaime. Sí. y yo creo, bueno, yendo a la pregunta para que nadie crea que me estoy tratando de esquivar, ¿verdad? De la pregunta. Eh, Mira, efectivamente, yo creo que una de las características que tienen los procesos constituyentes, eh, pues ya han habido muchos procesos constituyentes y hemos estudiado muchos de esos además, es que generan condiciones sociales para la reflexión política que son bien especiales, bien particulares, que son momentos históricos donde los pueblos como que de alguna manera se detienen a pensar en el tipo de vida que llevaban. Y en ese detenerse, eh, a pensar, a mirarse, a mirar lo que hay alrededor,
empiezan a salir a flote muchas cosas que dábamos por normales, dábamos por hechas, ¿verdad? Claro, Y que no lo son. claro, que Y en habíamos esa, naturalizado de mala manera. exactamente, exactamente. Eh, y en ese proceso como de desnaturalización de las cuestiones sociales, sobre todo de las relaciones sociales, yo diría que una de las principales características es que empiezan a emerger, empiezan a visibilizarse grupos sociales que se encuentran en condiciones estructurales bien complejas, Claro. de postergación, de invisibilidad, de discriminación, ¿verdad? Con un problema de igualdad ante la ley, yo creo que súper potente, súper importante. Mm. Eh, el 2018, por ejemplo, fue el año feminista, ¿verdad? El mayo feminista, un, un- un movimiento que le dio un color especial a la revuelta. Mm. Eh, el- la muerte de Catrillanca, por ejemplo, puso en el centro de la discusión política la postergación y la represión de los pueblos originarios. Claro que Y sí. así ha pasado, creo yo, en los últimos 2 o 3 años, pero especialmente en el último año, con esas formas de postergación estructural en la que se enfrentan tantos grupos sociales, tantos colectivos en el país. Y este es el momento para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Mm. Cuando nos sentamos a redactar una nueva constitución, no estamos juntando un grupo de abogados expertos o expertas que escriban bonito, ¿cierto? Lo que Claro. estamos haciendo es, a ver, ¿cuáles son las relaciones sociales que tenemos entre nosotras, las personas comunes y corrientes? ¿Cuáles son las características de esas relaciones? ¿Quiénes se encuentran en posiciones de privilegio? ¿Quiénes se encuentran en posiciones de poder? Claro. ¿Quiénes sufren a causa de esos privilegios? ¿Quiénes están invisibilizados? ¿Quiénes están postergados? Y eso va generando condiciones para la deliberación muy distintas, ¿verdad? Mm. Y aquí es donde empiezan a surgir cuestiones como, por ejemplo, el convenio del 2008, que está ratificado hace más de 10 Claro que años, sí. pero que no se Claro que aplica. sí. Fíjate que durante la revuelta, el gobierno, creo que en diciembre del 2019 o en enero del 2020, pero durante la revuelta, el gobierno ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, que es lo que hace posible que el convenio contra la discriminación de la mujer se aplique. Y estuvo pendiente muchísimo tiempo. Mm. Y como consecuencia del color feminista que tuvo la revuelta, sobre todo después de las tesis en adelante, esos procesos se aceleraron, se apuraron. Yo creo que ese tipo de cuestiones van a pasar con muchos sectores que se encuentran hoy día postergados y están esperando, de alguna manera, que la garantía de la igualdad ante la ley sea una realidad. Pero justamente en ese sentido, Jaime, necesitamos además tener, además porque es bien impresionante analizarlo, porque a ver, para que se entienda y seamos súper gráficos, si el año 2008 el Estado chileno ratificó esta Convención de Naciones Unidas, ¿cierto? Que consagra el respeto de derechos humanos de personas con discapacidad, significa que al lado de la Constitución que tenemos actualmente, tiene que regir este convenio, ¿cierto? Pero no ocurre. Significa entonces que si avanzamos eventualmente en un proceso constituyente donde estas materias se incluyan, eso va a significar que vamos a tener que además que levantar leyes de garantía para que de alguna manera aseguremos que realmente, porque si no se transforma en ley, en letra muerta de la ley, ¿cierto? ¿Cómo ves tú eso? Mira, efectivamente, con el tema de los derechos fundamentales en la Constitución ocurre una cuestión que es bien compleja, porque detrás de los derechos eh, hay instituciones jurídicas, ¿cierto? Hay procedimientos, hay tribunales, hay derecho, pero también hay cultura, ¿verdad? La, Claro. los derechos de las personas no son cuestiones que los profesores de derecho constitucional estudiamos en las universidades, son cuestiones que se ejercen todos los días, ¿verdad? Que Justamente. configuran la vida de las personas. Entonces, hay una dimensión, digamos, jurídica detrás de los derechos fundamentales, pero también hay una dimensión política, una dimensión cultural. Entender esa combinación de factores yo creo que es clave para comprender por qué no es suficiente con el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas o por qué no es suficiente con el reconocimiento o la suscripción de un tratado internacional. Ujú. Porque hay una dimensión que es jurídica,
pero hay otra dimensión que es política, que es cultural y que es tanto más importante como la otra. Eh, Desde esa perspectiva, claro, el reconocimiento constitucional es necesario, la firma de un tratado internacional como este es necesario, pero no es suficiente, Justamente. ¿verdad? No es suficiente. Tiene que venir acompañado, primero, de leyes que establezcan las condiciones para ejercer los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Para poder, si tú quieres, apañarlo, ¿verdad? Y acompañar ese derecho, que esté como sólido, que haya instituciones de protección en caso de que el derecho se vulnere, ¿verdad? Ujú. Etcétera. Pero además, después de la ley, tú necesitas políticas públicas, ¿verdad? Que estén diseñadas Claro. con perspectiva de derechos humanos, que entiendan que la desigualdad ante la ley de la discriminación no es una cuestión teórica, es una cuestión vivencial, ¿cierto? Que se vive por las personas que se encuentran afectadas por esa forma de discriminación. Y ahí ya vamos viendo que hay una forma de protección de los derechos de las personas, por lo menos en tres etapas, ¿cierto? Constitución, ley, políticas públicas. Mm. Y para que eso funcione, eh, la visibilización yo creo que es fundamental, precisamente porque hay una dimensión cultural, eh, por ejemplo, en materia de no discriminación a las personas migrantes, a no discriminación a los integrantes de los pueblos originarios, hay una dimensión cultural que va mucho más allá del derecho, ¿cierto? Y que se Mm. enseña mucho más a partir de la práctica respetuosa en la tolerancia que a partir de declaraciones normativas que eventualmente, como dijiste tú, Gabriela, pueden quedar en el papel. Entonces, en este proceso constituyente hay una oportunidad, además del contexto histórico, ¿cierto? Único, fantástico, impresionante, con este 80, casi 80% elocuente del plebiscito, pero también hay una oportunidad única también para que todas las organizaciones de base, toda la sociedad civil organizada, que está levantando diversas acciones, especialmente como nos toca vivir nosotros desde esta vereda de los grupos en riesgo de exclusión, ¿cierto? O de personas que están viendo vulnerados sus derechos, significa que hay una oportunidad para una participación ciudadana incidente y efectiva. ¿Cómo ves tú esa posibilidad también? Porque da como terror que todo este gran esfuerzo, toda esta gran elocuencia que hemos tenido quede en un punto cero otra vez. O sea, ¿qué realmente, a qué escalón vamos a acceder, ¿cierto? ¿O qué montaña vamos a subir? Que ahora sí las cosas Sí. a empezar a brillar desde otra perspectiva. Mira, yo aquí tengo una respuesta eh, que puede ser un poco compleja, un poco ambivalente, eh, porque no tenemos ninguna garantía de que las cosas salgan bien, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante ponerlo sobre la mesa. Eh, los procesos de cambio social son permanentes, ¿verdad? No es que haya un horizonte en alguna parte, un punto de llegada en alguna parte que uno diga, listo, llegamos, terminamos, ahora nos vamos para la casa porque nos toca descansar. Claro. Eso no existe. El cambio social es permanente. Y como es permanente, el trabajo de los sujetos, de las ciudadanas que buscan la efectiva protección de sus derechos fundamentales, tiene que ser también permanente. Mm. ¿Verdad? Ese ejercicio de visibilización, de defensa, de poner sobre la mesa las vulneraciones estructurales de las cuales ciertos colectivos se enfrentan permanentemente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese es un ejercicio que es permanente. ¿Por qué? Bueno, primero porque el cambio social no se detiene, no tiene un horizonte, ¿verdad? No es que tenga un objetivo, pero en segundo lugar, porque la regla generalísima en materia de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales es que esa protección no viene desde arriba. Esa protección no es el resultado de una decisión política que Claro, alguien por ahí arriba en la estratosfera claro, toma y dice claro, ya, le vamos a reconocer a esta pobre claro. gente el A derecho a contar de descansar el mañana, día domingo. claro, Claro, le vamos a reconocer a esta pobre gente el derecho a almorzar claro. durante la jornada de trabajo. ¿Cachai? Eso no existe. Lo que ocurre es que desde abajo las personas que reclamamos la protección de nuestros derechos fundamentales, nos organizamos, los hacemos visibles las formas de vulneración y Mm. exigimos su protección, y exigimos su Ujú. defensa. Pero ese es un trabajo permanente.
claro que ¿verdad? sí. Permanente. Por eso el proceso constituyente es una oportunidad, creo yo, tan interesante Mm, de, mm, primero, darse cuenta de que se abrió una puerta de cambio que podemos concretar. O sea, mm. no estamos en el 2013 o en el 2008 o en el 99, no. En 2020 se abrió una puerta de cambio que efectivamente podemos Mm. materializar. Pero también sirve para darse cuenta de que esa materialización, el éxito de ese proceso constituyente, depende de lo que hagamos nosotras, las personas comunes y corrientes. Mm. No depende de lo que hagan por ahí arriba el presidente de no sé qué o el grupo de no sé dónde. Depende de lo que nosotras seamos capaces de hacer, ¿verdad? Precisamente porque la historia de los derechos en el mundo, desde, desde la Revolución Francesa, desde los esclavos en Roma, es que los derechos se protegen cuando los titulares de los derechos exigen su defensa y exigen su protección. Y esa es una responsabilidad que tenemos que tomar. O sea, tenemos que ser súper conscientes de que el éxito de este proceso de cambio social depende de que nosotras, las personas comunes y corrientes, hagamos las cosas bien. Sí, súper importante lo que tú dices. Nosotras en el equipo de la Fundación FUAN también reflexionamos mucho en torno a esto y sabemos que toda nuestra comunidad también, porque además que es impresionante darnos cuenta, evidenciar que como sociedad, como sociedad chilena, estamos bien precarizados respecto de educación sobre materias de derechos humanos. Sabemos poco de derechos humanos y eso también incide en que tenemos pocas herramientas para habitar en lo cotidiano desde el respeto y la empatía, ¿cierto? Que es lo que se va desencadenando. Jaime, nos llega una pregunta. Aquí vamos a empezar a contestar ya preguntas de algunas personas. Sí, nos pregunta Verónica Osorio, muchas gracias por estar conectada, Verónica. Si es que tú crees que cambiar el estado subsidiario actual permitiría minorar la discriminación actual. ¿Cómo ves también en el sentido como el rol del Estado, más aún con grupos en riesgo de exclusión o que ven vulnerados sus derechos, que es terrible esto de ver a este sector de la ciudadanía como sujetos de caridad, que no debiese ser así, sino que cómo avanzar en pleno respeto de ejercicio de su ciudadanía. Bueno, efectivamente yo creo que esto es clave, ¿eh? Porque mira, eh, a pesar de que la Constitución no lo dice expresamente, el modelo en el cual nosotras vivimos es un Estado subsidiario. Eso quiere decir que la gran regla general en materia de intervención estatal es que el Estado no interviene, sino que permite que el sector privado despliegue su poder, despliegue sus intereses, ¿verdad? Libremente. Y eventualmente, el Estado interviene o se despliega eh, en aquellos sectores donde los privados no quieran intervenir o donde eventualmente lo hagan mal. Y esto tiene dos concreciones súper importantes para efectos de una conversación como Ujú. esta. Una es en la forma como se han privatizado los servicios sociales, los servicios básicos, ¿verdad? Agua, luz, gas, etcétera. Y la otra es la forma en la que se han privatizado, mercantilizado incluso, la protección de los derechos sociales, ¿verdad? Salud, educación, trabajo, vivienda, que ni siquiera está en la Constitución. Cuando dices Eh, mercantilizado, ¿te refieres a que en el fondo se deja al arbitrio del libre mercado, entre comillas? El que... claro, incluso más que al arbitrio libre mercado, porque eso todavía suena, es así, pero eso todavía suena como muy teórico. El problema que hay con la mercantilización de los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social, es que uno como persona recibe lo que puede pagar. Y si tú puedes pagar educación de 500 lucas mensuales, vas a recibir una educación de 500 lucas mensuales. Y si Claro. tú puedes pagar 20 lucas, vas a recibir una educación de 20 lucas. Y eso no solamente es injusto, porque las personas somos todas iguales, sino que además genera un efecto de segregación social que es Mm, brutal. claro que sí. Porque todas las personas que pueden pagar 20 lucas mensuales para el colegio se juntan y van al mismo colegio. Claro. Y las personas que pueden pagar 500 lucas mensuales se juntan y van al mismo colegio y no se Claro. conocen. Están en Nunca. sus burbujas. Cada uno en su Exactamente. burbuja. Mm. Y ahí está el germen, no solamente de la injusticia social, no solamente del malestar, no solamente del abuso, sino que ahí está el germen de la inestabilidad social, porque no hay cohesión. Entonces yo no me entero de lo que pasa con el grupo social que va al colegio y que cuesta 20 lucas, no me entero, nunca, porque no los veo, no los veo. Por eso yo creo que el estallido es tan potente, más allá del dolor que hay detrás de la represión, ¿verdad? Etcétera. Por eso el estallido es tan potente,
porque nos encontramos y nos dimos cuenta que teníamos problemas comunes, ¿verdad? Ahora, para ir a la pregunta, porque me vuelo y se me va después el hilo para otro lado. Para ir a la pregunta. No, pero el levantamiento Siendo, popular igual es importante, no te preocupes, Jaime. sí, no, yo creo que es súper importante. Yo además me tomo muy en Sí, serio las pancartas, me tomo muy en serio los sí, letreros. Por ejemplo, para impresionante, estos sí. efectos, hay un cartel que me marcó mucho que decía, nos costó tanto encontrarnos, ojalá no nos soltemos nunca No más. nos soltemos, por Yo creo que es supuesto. esto, ¿cachai? Es esto. O sea, el grupo de que estaba por aquí y el grupo que estaba por allá, puta, nos encontramos. Yo creo que eso es muy importante. Pero mira, para ir a la pregunta, Ujú. ese Estado subsidiario está en el corazón de la Constitución. No está en una palabrita por ahí que a lo mejor podamos cambiar. Está en el corazón. Está en el sistema de FP, está en el sistema de salud, está en el repliegue del Estado, ¿verdad?, de cuestiones importantes. Está en la forma en la que se financia la Teletón, por ejemplo, Claro. ¿verdad? En la privatización de los servicios sociales más, entre comillas, anómalos, más poco frecuentes. Y el Y la, incentivo tributario que va vinculado a eso, que también es un poco perverso, claro que sí. exactamente, exactamente. Entonces ahí uno podría preguntarse, paréntesis, ahí uno podría preguntarse, el incentivo tributario de las donaciones es plata que pone el pueblo, ¿verdad? Porque ese incentivo son básicamente dineros públicos que dejamos de recibir. Entonces, si hay presupuesto fiscal comprometido en esas donaciones, ¿no será mejor fortalecer la salud pública en vez de generar esta forma de financiamiento a través de donaciones de grandes empresas? Claro. De nuevo, la pregunta es la cohesión social y la justicia. No juntemos X plata, si el punto no es cuánta plata juntamos, el punto es qué tipo de sociedad construimos cuando gastamos esa plata. ¿Cachai? Bueno, y la alternativa al Estado subsidiario es el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esa es la fórmula que la Convención Constitucional debiera recoger en la nueva Constitución, porque eso le da de alguna manera un paraguas al, al, al funcionamiento del Estado, en primer lugar, pero también le da un paraguas al funcionamiento, al reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿verdad? Salud, educación, libertad de expresión, medio Pero ambiente, eso es ahí agua, puesto como en primera línea, exactamente. ya, perfecto. Y le da como cierto, si tú quieres, como cierta orientación Mm. al mandato que la Constitución después le da al resto de los poderes del Estado. Porque acuérdate que al principio dijimos Constitución, ley, políticas públicas. Entonces, si la Constitución dice Estado social y democrático de derecho, eso supone ciertos márgenes para la ley. Y para la ley el Estado también va a ser social y democrático de derecho. Y Mm. después la política pública lo mismo. También tiene márgenes fijados por la Constitución, y los márgenes para el diseño de las políticas públicas va a ser Estado social y democrático de derecho. Mm. Entonces, claro, la declaración de principios es importante, es necesaria, no es suficiente, es verdad, no es suficiente, pero es necesaria, ¿verdad? Mm. Y por eso la pregunta es tan interesante y se abren tantos temas, ¿verdad? Claro que Eh, sí. Porque se ha normalizado una forma de administración de lo público Mm. desde la precarización, desde la segregación social, que es absolutamente artificial. Si esto no funciona de la misma manera en todos los países del mundo, funciona Justamente, así aquí, solo aquí solo en Chile funciona así. Somos justamente. 200 países, Tocaste, ¿ah? tocaste, tocaste un concepto que lo estaban ya mencionando varias personas que están conectadas en el live, segregación, que es una cosa bien, bien tremenda porque nosotros hablamos también de la desigualdad por sobre la desigualdad. O sea, no nos olvidemos que hace poquito en la última CACEN, que el gobierno decidió realizarla abreviada por cuestiones de crisis económica actual, decidieron aleatoriamente dejar a la discapacidad, género, orientación sexual fuera de la CACEN. O sea, insólito, cuando debiese ser completamente al revés, es porque estamos en un año crítico, es que más aún debemos atender a las necesidades de los grupos que están en mayor riesgo de exclusión. Entonces, la segregación puede tener eh, consecuencias que llegan a dar susto, a estremecer. El, llegan más preguntas, Jaime, espérate, que me están diciendo la Constitución, esto te preguntan dos cosas, la verdad. Si que la Constitución la podemos escribir desde cero. ¿Cómo es esto de que este temor o no, temor a la hoja en blanco? La verdad es que a veces la hoja en blanco es una oportunidad fabulosa para volver a pintar nuestro lienzo, ¿cierto? ¿Y qué opinas también de este famoso debate con los dos tercios? A ver si también podemos ser bien didácticos también
con Ya. tu experticia, Jaime, para abordarlo. Mira, son los dos temas súper importantes para lo que viene, ¿verdad? Sobre todo, y yo creo que es súper importante despejar las dudas porque durante la campaña del rechazo principalmente se levantaron muchas informaciones Claro. que creo que son equivocadas. Mira, la hoja en blanco es como una especie de metáfora que busca representar una idea. ¿Cuál es la idea que hay detrás de la hoja en blanco? Que vamos a escribir una nueva constitución. No vamos a redactar, o sea, no vamos a reformar la constitución actual, vamos a escribir una de nuevo. De modo tal de que Ujú, cuando nos sentemos a escribir en el escritorio, la hoja que va a estar encima de la mesa va a estar en blanco. No vamos a tener que reformar lo que ya está escrito, sino que vamos a tener que escribir. ujú. La hoja va a estar en blanco, pero nuestras mentes no van a estar en blanco. Por Nuestra supuesto. memoria no va a estar en blanco. Entonces, la hoja está en blanco, pero eso no significa empezar de cero. ¿Cachai? No es borrón y cuenta nueva. Mm, ¿Por qué no es borrón y cuenta nueva? Bueno, un poco por lo que hemos estado conversando acá. claro que sí. Primero, hay un presente que está en crisis, que espera respuestas. En ese presente hay colectivos que se encuentran en condiciones de postergación estructural que tienen que ser enfrentadas y superadas. Sí, sí. No podemos darle la espalda a un presente que espera respuestas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando Que las diseñemos merecen por los demás, por lo demás. exactamente, entonces cuando diseñemos esa respuesta, cuando garanticemos de mejor manera, por ejemplo, la igualdad ante la ley, la hoja va a estar en blanco, pero nosotros vamos a tener un objetivo súper claro, ¿verdad? Y además hay una historia, hay un pasado, de, depende de cómo queramos contar, 30, 50, 100, 200 años, de cosas que hemos hecho bien y de cosas Mm, que hemos hecho mal. claro. Y tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que ser súper conscientes de hacer el ejercicio de evaluar, a ver, cuáles han sido las condiciones históricas de discriminación estructural que han marginado a ciertos colectivos a lo largo de los últimos 200 años, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos relacionado, por ejemplo, con las personas autistas en los últimos 200 años? ¿Hemos garantizado condiciones estructurales de Mm, inclusión en la sociedad o no? claro, claro. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la tenemos que hacer respecto de niños, niñas y adolescentes, respecto de mujeres, respecto de migrantes, respecto a las personas que están privadas de libertad, respecto a las personas que trabajamos para vivir. Esas Claro, preguntas las tenemos que poner encima de la mesa. sí. Y claro, cuando escribamos las respuestas en la nueva constitución, la hoja va a estar en blanco, pero nuestra mente no va a estar en blanco, Mm, porque somos conscientes de que tenemos problemas que tenemos que resolver. Esto no es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo hacer borrón y cuenta nueva de 200 años de discriminación, por ejemplo? ¿Cómo hacer borrón y cuenta nueva de la ausencia de niños, niñas y adolescentes de la Constitución chilena? ¿Cómo hacer borrón y cuenta nueva de la ausencia de las mujeres en la Constitución chilena? ¿Verdad? Esto es una hoja en blanco, pero consciente, con los ojos abiertos, no con la mente en blanco, con los ojos abiertos. No sé si mm. si explico razonablemente bien la idea que quiero expresar. Sí, sí, porque son ideas que también corren el riesgo de transformarse en conceptos que un poco se caricaturizan. Nosotras desde la Fundación Claro, FUAN, nuestra comunidad también lo va a recordar, nuestra audiencia, levantamos también un debate respecto de lo que mal llamaban el debate sobre la última cama cuando empezaba esto de la pandemia. La verdad es que centrar el debate en ese concepto en ese minuto era completamente ficticio porque finalmente lo que tiene que haber es un Estado, ¿cierto? Un gobierno, en este caso una administración, que toma decisiones, que planifica, que organiza el abordaje, ¿cierto?, de una situación tan crítica como una pandemia, y este supuesto debate por la última cama es algo que no tendría por qué darse, si, si somos capaces de hacer un abordaje con criterios de equidad, de ética, en fin. Pero bueno, no, así que bien. Pero ahora vamos a la otra parte de la pregunta, los dos tercios entonces. ¿Cuál, eso. cuál es el desafío que hay aquí con este escenario de los dos tercios? Mira, el tema de los dos tercios es complejo porque tiene mala historia, ¿cierto? Los dos tercios tienen mala historia. Eh, Historia difícil. sí, mira, los dos tercios son el quórum de reforma constitucional que se incorpora a la Constitución del 80 en las reformas del año 89. No es original de la Constitución del 80. Y tiene por finalidad evitar que básicamente la mayoría logre cambios estructurales. ¿Y por qué dos tercios? Porque hay un sector de la sociedad, perdón, hay un sector de la clase política que todavía cree
que Chile somos 3/3, que todavía cree que todo el país se explica sobre la lógica de izquierda, centro, derecha. mm, Entonces, si somos 3/3, que por lo menos dos de ellos estén de acuerdo, ¿verdad? Para hacer cambios importantes. Esa es una forma de entender la política de partida súper vieja, súper añeja, que no da cuenta de la realidad social, ¿verdad? De la complejidad social, y que trata ciertamente de neutralizar que la gran mayoría podamos tomar decisiones y cambios estructurales. Ahora, el punto interesante está en que 2/3 para reformar la Constitución no es lo mismo que 2/3 para escribir la Constitución. Son los mismos 2/3. Sigue siendo 66%. Pero cuando tú necesitas 2/3 para reformar la Constitución, basta con que el tercio que no quiere reformar la Constitución consiga un voto más y gana. A pesar de que pierde en la votación, gana porque consigue el objetivo político de no reformar la Constitución, porque la Constitución ya está escrita, la hoja no está en blanco. ujú, Pero cuando estás redactando una nueva Constitución y no hay nada escrito en la hoja, nadie tiene el poder de defender lo que ya está escrito, porque no hay nada escrito. mm, Entonces, la lógica política se invierte y las condiciones de la deliberación constituyente que obligan a que todos los sectores políticos tengan que llegar a 2/3 para escribir algo en la Constitución. Y si no lo consiguen, no hay norma. Y ya está. No se pone en la mm, Constitución. Tú dices, ah, chuta, pero si no se pone en la Constitución, ¿qué hacemos? Bueno, depende de la materia. Porque, por mm, ejemplo, si no hay reconocimiento constitucional para personas autistas, que es muy probable que no haya, habrá una forma expresa de aplicar los tratados internacionales. Habrá un mandato constitucional expreso para que el legislador desarrolle los tratados internacionales, para que los ujú, jueces y juezas los apliquen. ¿Cachai? ujú, Pero lo interesante es que, como la discusión constituyente se da sobre una hoja en blanco, el veto, la posibilidad de que alguien se taime y diga no, ujú, esa posibilidad se distribuye entre todos los actores más o menos por igual. Cuando tú estás tratando de reformar la Constitución, el veto lo tiene solo el sector que quiere proteger lo que ya está escrito. Pero cuando no hay nada escrito, ese poder de veto un poco se diluye porque se reparte de otra manera ujú. entre los distintos actores del proceso constituyente. Ahora, sigue siendo una cuestión compleja. Yo estoy tratando de describir lo que es. Sí. No estoy necesariamente de acuerdo con esto, pero así funciona. Y es una cuestión compleja porque, claro, sigue siendo difícil, por ejemplo, explicar por qué una decisión que tenga el 60% de aprobación en la Convención Constitucional no logra entrar en la No pudiesen Constitución. avanzar, claro. Exactamente. Y eso es difícil de justificar en clave democrática, porque la democracia significa uno toma una decisión si hay más votos a favor que en contra. Claro. Pero por otro lado, también es verdad que esta Constitución necesita estabilidad política en el tiempo. Y necesitamos generar las condiciones para que nadie patee el tablero y se manda a cambiar con la ficha. O sea, necesitamos que las personas que pierdan, que los sectores políticos que pierdan, jueguen igual y respeten el resultado. Mm. Y Insisto, más Jaime, allá yo estoy de acuerdo o no, pero esa es la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los 2/3. perfecto, porque sí, es difícil, es un escenario que es complejo, presenta complejidades. Y miremos, tratamos de mirar el proceso en su largo aliento. Imaginemos que ya hay una convención constituyente instalada, trabajando, y van a redactar, ¿cierto?, una propuesta, y va a haber un plebiscito de salida. Cuéntanos ahí qué pasa con esto, porque en este gran acuerdo que firmaron todos los partidos políticos en noviembre, ¿cierto? Sacaron una foto, ¿se acuerdan? 3 de la mañana, y ahí como que ahí Chile se arreglaba, ¿cierto? Con esta mala mirada de que el Con mundo los brazos político arriba mira, casi, ¿ah? claro, que miran desde una cúpula, miran para abajo la ciudadanía, como que ya arreglamos todo, no se preocupen, no hay que hacer más estallido social. Pero Váyase para la bueno, casa. claro, porque ya llegó la igualdad, llegó para quedarse. Pero bueno, el asunto es que eso se transformó en una ley.
¿cierto? Y esta ley define como el paso a paso de cómo va a ser todo este proceso de la convención y del plebiscito de salida. Cuéntanos, ¿ese proceso está absolutamente ok, está bien o tiene alguna trampa, tiene alguna cosa donde podemos... ¿Y por qué te lo pregunto? Porque en el fondo es súper importante que como desde la ciudadanía tengamos información para saber en qué minuto levantar la voz, ¿cierto? Para proteger este proceso que tiene que ser ciudadano y que tiene que tener relación con todo lo que tenemos que conseguir respecto de justicia social. Cuéntanos esa Sí. arista que no es tan conocida por lo demás. Mira, sí, no es tan conocida. Como todas las cosas, como todas las leyes, eh, tiene luces y sombras. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eh, Dentro de las cosas buenas que tiene la ley, es eh, que abrió la puerta, ¿cierto? Abrió la puerta para tener una nueva constitución. Hubo un plebiscito en octubre que generó una forma de articulación de poder social y popular bien importante. Vamos a poder elegir a los constituyentes y a las constituyentes en el mes de abril. Va a haber un órgano que va a redactar una nueva constitución distinto del Congreso Nacional. Esa cuestión es clave. Eh, También tiene sombras, ¿verdad? Desde alguna perspectiva, los 2/3 son una sombra, efectivamente. La difícil participación de los pueblos originarios, de los independientes, El, que todavía no se zanja eso, ¿verdad? no se zanja, tampoco se zanja el 5% de personas con discapacidad que pudiesen ser parte de las listas de constituyentes también, que es otra Exactamente materia eso. que debiese ser votada junto con lo de los pueblos originarios. Claro. Exactamente. Y eso está pendiente, a pesar de que se aprobó en diciembre del 2019, esto todavía está pendiente. Entonces, hay ciertas sombras, ¿verdad? Ahora, trampas propiamente tal, en el sentido de un callejón sin salida, de que si llegamos a ese escenario no hay salida, yo creo que hay una sola. Ya, yo creo que hay una sola. Mira, ¿cuál es el itinerario? Para mostrarte el itinerario antes de llegar a la trampa. Ujú. El itinerario es básicamente el siguiente. Plebiscito de entrada, 25 de octubre, apruebo o rechazo, gana el apruebo, convención mixta, convención constitucional, gana la convención constitucional. En enero se van a inscribir las candidaturas para la convención constitucional. En abril se van a elegir a las y Sí, los constituyentes. Y la convención constitucional va a trabajar durante un año, sí. ya más o menos desde junio, porque entre que se instala, ¿verdad?, etcétera, desde junio del 2021 hasta más o menos junio del 2022, Ujú. más o menos. Durante todo ese año, los y las constituyentes van a estar trabajando en modalidad presencial, en modalidad a distancia, idealmente articulados con los cabildos, con las organizaciones territoriales, escuchando Claro. a la ciudadanía, recibiendo propuestas, ordenándolas, sistematizando, qué sé yo. Van a funcionar durante un año, redactando textos, propuestas constitucionales, artículo primero, qué sé yo, igualdad de la ley, derecho a la educación, propiedad, gobierno, y eso se va a redactar durante un año. Ujú. Al cabo de ese año, la Convención Constitucional le va a decir al presidente de la República, señor presidente o señora presidenta, porque el 2022 va a ser otro presidente, aquí está el texto de la nueva Constitución. Claro, he aquí. Aquí está. Y Claro, la presidenta o el presidente va a recibir ese texto y va a convocar a un plebiscito de salida, justamente. ¿ya? Plebiscito de salida probablemente 3 meses después, para que la gente conozca la Quizás por ahí por Constitución. octubre puede ser, Septiembre, octubre, claro, exactamente. ¿cierto? Para el 18 de octubre, estaría bonito, ¿eh? Por Estaría ahí, bonito. muy bonito. 18, Eh, 25 por ahí estaría muy bien. 25, esa marcha fue maravillosa. Entonces, bueno, y le llama que el plebiscito, sí, pues exactamente. Entonces, bueno, y vamos a tener un tiempo para conversar, para discutir si nos gusta, si no nos gusta. Y en el plebiscito de salida nos van a preguntar, esta es la nueva constitución, ¿aprueba o rechaza? Ujú. Si gana el apruebo, todo bien, se empieza a aplicar la nueva constitución, va a haber un régimen de transición para garantizar de que no hay un vacío entre las dos constituciones, pero Claro. también para garantizar que las constituciones no se superpongan una a la otra, sino que haya una continuidad entre las dos. Ujú. Si gana el apruebo, todo bien. Y si gana el Pero rechazo. aquí está la trampa.
Pero si gana el rechazo, la ley esta que tú haces referencia hizo algo que no estaba en el acuerdo. Si gana el rechazo, esa ley dice que seguirá vigente la Constitución del 80 y no hay salida alternativa. Mira, hay una dimensión de esta respuesta que es razonable. Aunque ¿En qué más suena como sentido? a dimensión desconocida, porque por favor, o sea, Sí, es no que nos esto hagan... es, mira, en qué sentido es razonable? Es Ujú. razonable en el sentido de que no podemos no tener constitución. Entonces, la actual constitución Ah, va a no puede seguir haber un vacío. vigente, claro, no puede haber un vacío. Ajá, Entonces ya. entonces la actual constitución va a seguir vigente mientras no aprobemos una nueva, ¿ya? Pero si gana el rechazo, eso significa no nos gusta esta constitución, Mm, hágame otra, mm. propóngame otra, porque yo el 25 de octubre del 2020 dije nueva constitución. Y la Y convención se eso es lo que pudiese dar, falta, ah, y la eso es lo convención que se falta. pudiese dar un reglamento para su propio funcionamiento que contemplara esa arista, por ejemplo. Mira, la convención se va a dar un reglamento a sí misma, sí, eso está contemplado, eso no está maqueteado, no está cerrado, está contemplado que la propia decisión, que la propia convención lo decida, pero esta es una decisión, esto del efecto del plebiscito de salida, que está fuera de lo que hace la Convención Constitucional. Mm, Esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Yo mm. creo que el momento para cambiarlo es eventualmente después de las elecciones de abril. Igual podría ser después de las elecciones de noviembre, cuando se cambia todo el Congreso Nacional y se cambia también Mm. el presidente, de modo tal de que tengamos una salida. O sea, no puede ser que la Convención Constitucional tenga un cheque en blanco para redactar cualquier cosa y nosotras no tengamos la última palabra. Sí, pero por Ahora, supuesto. aquí hay un problema de diseño, que es un problema, es un error que termina generando el efecto de ser una trampa, porque genera un callejón sin salida, que como te digo, tiene alguna razonabilidad en el sentido de que no podemos no tener constitución, pero lo que no puede pasar es que la ley le dé un efecto jurídico al plebiscito de salida que desconozca el efecto político del plebiscito de Claro, entrada. O sea, que si el sería, 80% es se un absurdo, manifestó a claro. favor de una nueva constitución, Ah, hay que tener nueva constitución, sí, punto. totalmente. Arrégleme usted el mono, pero tenemos que tener nueva constitución. Sí. Bueno, Pero ese yo creo que es la única trampa propiamente tal, a ver, que no bueno es poder poco. conversar estas cosas contigo porque son temáticas a las que uno no accede tan fácilmente como se podríamos pensar que en un proceso constituyente como este debiésemos tener como un bombardeo de información en torno a esto, pero bueno, mira, nos llegan más preguntas que tienen que ver con las temáticas que veníamos conversando y tenía que ver con mucho de lo que planteaste tú cuando nos explicabas esto del estado, ¿cierto?, del Estado social y demócrata de derecho. Porque nos pregunta, por ejemplo, Vanessa Kreisel, tu colega, nuestra integrante de la Fundación y que es colega tuya en la universidad. ¿Cuáles son las etapas previas a la redacción de la Constitución? Porque, por ejemplo, plantea ella, ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía sea escuchada y se incorporen temas tan relevantes como el derecho a la vivienda o la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? Que es un tema que también preocupa muchísimo. Somos uno de los pocos países en el mundo, ¿cierto?, al debe respecto de cómo está este abordaje respecto de la interdicción y cuánto de eso también vulnera derechos, ¿cierto? ¿Qué pasos podríamos dar ahí también? ¿O cómo ves tú ese contexto? Bueno, yo diría que aquí hay dos cuestiones importantes. Primero, eh, todo este trabajo previo que hemos estado haciendo como sociedad desde el estallido, pero incluso antes del estallido, eh, permite ir organizando a los distintos sectores sociales y levantando, visibilizando los temas que le dan identidad a estos sectores. Ujú, Yo creo que ese trabajo tiene que seguir, ¿verdad? Tiene ujú, que ser permanente. Un poco por lo que te decía hace algunos minutos atrás. Los procesos de cambio social son permanentes y van más allá ujú. del proceso constituyente. Entonces ese trabajo se tiene que articular de manera permanente. Pero además, el funcionamiento de la Convención Constitucional va a tener que contemplar formas concretas, formas específicas que permitan eh, que la ciudadanía participe del proceso constituyente propiamente tal, de la escrituración de la Constitución.
Y esto puede tener distintos caminos, distintas alternativas que van a tener que ser zanjadas en el reglamento, ¿verdad? Ujú. Por lo pronto, la posibilidad de que la ciudadanía junte un determinado número de firmas y presente un proyecto de redacción de algún capítulo o de algún artículo de nueva constitución, un poco siguiendo la lógica de la iniciativa popular de ley, por ejemplo. O sea, que hay algo así como una iniciativa popular constituyente que le Ujú. permita a la sociedad civil organizada presentar una propuesta concreta, una redacción concreta a la Convención Constitucional y que la Perfecto. Convención Constitucional tenga la obligación de revisarla, estudiarla y votarla, ¿verdad? Mm. También debiéramos tener en la Convención Constitucional mecanismos de escucha permanente, de diálogo permanente entre los Tan representantes de la importante. Convención y la ciudadanía propiamente tal. Mm. Yo creo que esa cuestión es clave. Hay que tener muy presente la forma en la que la sociedad civil hoy día participa del proceso legislativo, porque las cámaras escuchan mucho a la ciudadanía, pero la verdad que esa escucha no es muy incidente, entonces hay que Eso. pensar eso de una manera distinta. Mm. Y en tercer lugar, yo creo que es clave además exigirle a cada constituyente que organice actividades en sus respectivos distritos, de modo tal de que no solamente la convención constitucional en su conjunto pueda tener una articulación, sino que además cada individuo que forma parte de la convención constitucional levante el territorio al cual se supone que está representando. Claro, porque también sería terrible que la propia convención se transformara en una burbuja otra vez. Entonces, no, debe tener esta comunicación permanente, ¿cierto? Con la calle, con lo que nos está pasando en el día a día. Mira, Ah, Ignacio exactamente. Portillo, relacionado con eso, nos pregunta si es que tú crees que avanzar en la modernización electoral, una discusión olvidada, dice él, por ejemplo, establecer sistema de voto electrónico, mecanismo de doble chequeo, en definitiva, avanzar en accesibilidad cognitiva de participación política para personas en situación de discapacidad. ¿Podría eso permitir avanzar también en mayores estándares democráticos? Es interesante lo que plantea Ignacio. Gracias, Ignacio, Sí, por esta pregunta también. yo creo que Ignacio tiene toda la razón, porque mira, hoy día los modos de participación política en general eh, están pensados para aquellas personas eh, que satisfacen, por así decirlo, cierto estándar. ¿Cachai? Durante mucho tiempo ese estándar fue Uy, el hombre blanco, el claro. hombre blanco propietario. ¿Cachai? Eh, y un poco lo que hablamos en derecho, la idea de la persona abstracta, ¿verdad? ¿Quién es el titular de los derechos fundamentales? El ser humano. Pero esa idea de ser humano no existe. Esa persona abstracta no existe. Las personas somos de carne y hueso, somos iguales y al mismo tiempo somos distintas, Ujú. ¿verdad? Esas diferencias que son constitutivas de nuestra identidad son los que justifican que la democracia, que la sociedad sea democrática. Porque somos una sociedad democrática porque somos diferentes, porque hay diversidad. Si fuéramos todos Maravillosamente iguales, diferentes. sería un régimen totalitario. ¿Cachai? Es la diferencia lo que hace posible la democracia. Pero esa diferencia en condiciones de igualdad, ¿cachai? Es una sutileza súper importante, Súper porque importante. lo que hay detrás de la de igualdad ante la ley, mira, lo voy a decir al revés, lo que hay detrás de la igualdad ante la ley es el derecho a ser diferente, es el derecho a que no te discriminen por ser diferente, ¿cachai? Y el Sí, problema es que el sistema en su conjunto está diseñado como si esa diferencia no existiese, claro. como si fuéramos todas personas abstractas e iguales, iguales en la dignidad, sí, iguales en la naturaleza humana, ya, sí, iguales en tantos seres humanos, sí, también, pero pucha, somos muy distintos en todo lo demás. O sea, Por supuesto. todo lo demás es lo que nos hace lo que somos. ¿Cachai? Esa especificidad. Bueno, y el punto lo que quiero decir con esto, para no irme de nuevo para otro lado, pero lo que quiero decir con esto es que esas especificidades el derecho prácticamente no las contempla, especialmente lo que se refiere a las condiciones de participación electoral. Entonces, las condiciones de deliberación están Mm. marcadas por las, no sé, entre comillas, capacidades que tienen las personas que históricamente han participado de esos espacios de Mm. deliberación. El Mm. hombre blanco que no se hace cargo de la casa, ¿verdad? Que tiene a la mujer haciéndose cargo de los cabros chicos y que tiene tiempo
para dedicarla a la política. Pero el trabajador no, porque el trabajador está trabajando, la mujer está en la Claro, casa. claro. Eh, y pasa lo mismo con un montón de colectivos, ¿ah? Pasa lo mismo con los migrantes. El ejercicio de los derechos políticos de los migrantes es muy complejo, es muy difícil. Pasa lo mismo con las personas que están privadas de libertad, También. personas que muchas veces ni siquiera tienen voz. Pasa lo mismo con los pueblos originarios, pasa lo mismo con la mujer, pasa lo mismo con la diversidad y la disidencia sexual. Mm. ¿Cachai? Entonces, la pregunta que plantea Ignacio es súper, súper, súper interesante porque un poco nos conecta con lo que te decía al principio. Los momentos constituyentes como este, donde el país se convoca a sí mismo Sí, para repensarse, para pensarse de otra manera, necesariamente obligan a poner encima de la mesa todo eso que ha estado debajo de la mm, alfombra, ¿cachai? Y que nunca hemos toda querido ver. relacionado con lo mismo que estás diciendo, Jaime, Luz Radiante, que ella es mujer autista, nos está acompañando también y dice que en el fondo, ¿cómo entonces podemos garantizar que el proceso constituyente dicte leyes que favorezcan al pueblo chileno y no a esta clase política? O sea, en el fondo, ¿cómo romper ese actual mal paradigma, ¿cierto? Y avanzar hacia otra situación de mayor Mira, respeto, ¿cierto? De derechos humanos, en definitiva. mira, no tenemos ninguna garantía, Mm, no tenemos ninguna garantía, no tenemos ninguna garantía de que las cosas salgan bien, las cosas pueden salir mal, pero si nos tomamos en serio la mm, responsabilidad histórica que nos corresponde en este momento de la historia de la República y participamos, es más probable que las cosas salgan bien. Una vez que se redacte la nueva constitución, el 2022, pongamos que llegamos al 25 de octubre del 2022, ¿sí? gane la Plebiscito de prueba, salida. plebiscito de salida, Perfecto. gane la prueba, maravilloso, no sé qué, está lista la constitución, nos gusta, bonita, ya. Ahora hay que implementarla, Claro, hay que aplicar claro. la nueva constitución, ¿Cómo hay vamos a que, hacer eso? exactamente, Claro, hay que dictar leyes, claro. hay que ejecutar políticas públicas, Y ahí tienen que con aparecer las perspectiva políticas de públicas derechos. integrales, multisectoriales, ahí debiesen ser eficientes, efectivas. Mira, relacionado con eso, Pero mira, muy, muy breve, muy breve. perdón, sí, Eso no va a ocurrir por obra y gracia de la gente que está por ahí arriba. mm, Eso ocurre si nosotras y nosotros seguimos participando y seguimos metidos y seguimos involucrados y sí, seguimos organizándonos es y seguimos crucial, generando espacios de encuentro como este, ¿cachai? es crucial. Y Esa que es la para el única tema, forma. totalmente de acuerdo, y para el tema que tú mencionas, Aileen Falk, que es nuestra integrante de la Fundación FUAN, que le mandamos un cariñoso saludo, que sabemos que nos está viendo ahora, que trabajamos con ella también todos estos temas que estamos conversando contigo. Aileen nos invitaba a que hiciéramos una reflexión también como modo de ejemplo respecto de la ley de inclusión laboral, que ya tiene 2 años de vigencia en Chile, y que en el fondo también sirve muy bien para explicar cuándo una ley que se aprueba y se aplica no genera los efectos que realmente requiere la ciudadanía. En el último balance, de 26.000 puestos de trabajo, ojo, solo puestos de trabajo, que era como la meta planteada por el gobierno, se completaron 19.303 plazas de trabajo. Pero se habla solo de eso. ¿Sabes tú que no hay claridad de cómo es el mapa territorial? Se supone que la mayor cantidad está concentrada en Santiago. Primer complejidad, porque no debería ser porque está todo concentrado en la región metropolitana. De ellos, el 64,58% son hombres y solo 35% son mujeres. Y además que sabemos por datos de otras fundaciones que trabajan estas temáticas que además que se contrata por un tiempo determinado, después se les desvincula y tampoco hay respeto respecto de sus reales competencias laborales que sean muchas veces tan subvaloradas, ¿cierto? Respecto de lo que pudiesen desempeñar. Y eso a su vez nos lleva a otra temática que tiene que ver el derecho a la educación también, ¿cierto? De los grupos de riesgo de exclusión que nos interesan, sobre el cual conversamos esta noche, pero que si no acceden a una buena educación, ¿cómo se van a insertar eficientemente también en el mercado laboral? Y eso tiene que ver también con ejercicio pleno de ciudadanía nuevamente. Entonces, era algo que queríamos mencionar y que Aileen nos pedía que lo nombráramos, ¿cierto? Porque cómo eso nos sirve para graficar y volver al punto que decías tú de la importancia de la participación ciudadana incidente. Sí, mira, absolutamente. Y volvemos un poco al mismo tema. Eh, no basta con pensar educación de calidad, porque la educación no es un proceso de capacitación. A través de la educación tú formas ciudadanía. Entonces la clave está en pensar cuáles son las barreras que Mm, limitan el acceso a la ciudadanía. Y trabajemos la educación para superar esas barreras, no para darle educación de calidad a la gente, ¿cachai? No es vertical esto que viene de por ahí arriba, así mm, a pobre gente, comprémosle un libro más bonito, comprémosle un tablet. No, claro.
La clave aquí está en pensar cómo la educación, la salud, etcétera, permiten contribuyen a superar las barreras de exclusión de la ciudadanía. justamente. Y barreras de género, barreras, pucha, hay un montón de barreras. Sí, Y es cierto. la clave está, creo yo, en la integración, ¿verdad? Yo creo que ese elemento es crucial. Yo, sobre todo desde la perspectiva de los derechos sociales, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, estoy pensando cómo eh, no solamente desmercantilizar esos derechos para quitárselos al mercado, para que no recibamos la educación que podemos pagar, sino que Ujú, además para generar ahí formas de construcción de ciudadanía inclusiva, ¿cachai? mm. Que apunta a la cohesión social, que creo que es clave. Y el estallido, de alguna manera, eh, como que configura ciertos elementos sociopolíticos bien particulares, por lo que significa el encuentro, por lo que significa la agrupación, el reconocer al otro, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí tenemos, entre comillas, Reconocer al material. otro como el legítimo otro. Claro que sí, Claro, y no es una sumamente amenaza, no es una importante. competencia, no es alguien que yo pueda discriminar, es otro, como yo, ¿cachai? Sí. María José Tapia, que se quedó preocupada con tu, con tu explicación de la trampa, ¿cierto? Para un eventual escenario de pesadilla, de rechazo de un plebiscito de salida. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene el poder para cambiar esto? ¿El presidente, el poder legislativo? O sea, ¿cómo, o la propia convención por reglamento? O sea, ¿cómo destrabarnos de eso? Para que no nos dejes con la pesadilla, Jaime. Ya estamos casi No, pero terminando. mira, dos respuestas. La primera, esto se puede cambiar con una ley de reforma constitucional. Ya está. No es tan grave tampoco. Eh, o sea, en el sentido de que es una cuestión grave, pero se puede cambiar. Pero la otra respuesta, ahí se me atravesó un estornudo, perdón. No, no te preocupes. Pero la otra, Te estás poniendo, pero la otra, te pusiste como un propóleo delante. sí, sí, es que de tanto hablar, igual se me esfuerza un poco la Sí, garganta. No, pero mira, la otra respuesta es que todos estos problemas, todas estas amenazas, todas estas trampas, son un llamado también a comprometerse más, a participar más. Porque mira, pensemos en que esto no se arregla. ujú. Pensemos en que el principio de salida es muere, muere. ¿Ya? Si nosotros participamos permanentemente en el diseño de la nueva constitución, elegimos bien a nuestros representantes, los llamamos a terreno permanentemente, el reglamento permite que la ciudadanía participe, se aprueba algo así como una iniciativa popular constituyente y estamos permanentemente participando, es muy difícil que la nueva constitución sea una sorpresa, porque vamos a estar ahí, vamos a estar Mm, presentes, ¿cachai? mm, Entonces, yo creo que es clave sobre todo entender esto desde la perspectiva del nuevo ciclo político que se abrió. mm, ¿Qué es lo que yo creo? ¿Hay una trampa? Sí, no la quiero relativizar, hay una trampa, esto es un problema, pero ¿cómo reaccionamos ante ese problema? Tenemos dos posibilidades, o le pedimos al Gil que lo puso que lo arregle, o lo arreglamos nosotros, mm. o lo arreglamos nosotros, ¿verdad? Y nos tomamos la responsabilidad que significa ponernos por encima de la trampa, ¿cachai? Ponernos por encima, podemos ponernos por encima, somos más. Sí, Ganamos un plebiscito con un 80% en pandemia, ¿cachai? Somos más. sí, sí, es algo que no tenemos que olvidar, de todas maneras. El, Jaime, algo súper y bien, y como cortito ya casi cerrando. Si una persona quiere ser candidato, candidata, candidate, asambleísta, constituyente, danos así tres tips o dos tips. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde se puede informar? Porque eso tiene que ver también con el derecho. Bueno, yo soy periodista, el derecho a la información, eso es un derecho, el derecho a la comunicación, a la información. Entonces, ¿cómo hacer de esto un proceso lo más informado posible para que, otra vez, participación ciudadana con incidencia, ¿cierto? Mira, yo creo que hay tres caminos. Desde mi perspectiva, los tres igualmente legítimos. Los voy a poner en un orden cualquiera. Hay tres caminos para ser candidato o candidata a la constituyente. Están los partidos políticos, donde van a haber candidatos que militan en los partidos políticos y van a haber Ah, ya. candidaturas también independientes. Están las organizaciones de independientes que se están organizando, del tipo,
Independientes no neutrales, la comunidad justamente. por la dignidad, Mm, etcétera, la mesa social. Y están los territorios, están los cabildos. Los cabildos también se están organizando. mm. Que Entonces los yo, tuvimos muy fuertemente en el periodo del estallido social, ¿ah? y Se está, dieron muchos cabildos muy y- espontáneos, fue un proceso sí, muy hermoso que ojalá que ahora retome esa fuerza. eso te iba a decir, está subiendo de nuevo. Yo estuve, hoy día es martes, hoy día estuve en el Cerro Esperanza, en Valpo, Súper. el domingo estuve en Reñaca, el sábado estuve en Concón. Esto está subiendo, ¿cachai? Está subiendo. Bien, bien, bien. Entonces, lo que yo diría es, cualquiera de esos tres espacios que te genere más confianza, cualquiera de esos Mm, tres espacios donde tengas alguna forma de organización y alguna forma de articulación política con otros, yo recomendaría acérquese. mm, Y creo que es importante entender esa parte del acérquese, porque la acción política es una acción colectiva. No es que yo tengo ganas de ser candidato y nadie me pesca. No, la acción política es colectiva. Y como mm. es colectiva, uno forma parte de algo, uno forma parte de un proyecto, uno forma parte de una organización. Que tiene un Entonces, propósito. exactamente, tú quieres Sí, sí, sí. representar algo, ¿verdad? No, no porque eres un rostro, porque eres actor de no sé dónde, porque eres futbolista de no sé qué. No, tú quieres representar algo. Y ese algo son ideas, son proyectos, ¿cachai? Y esos proyectos son colectivos. Una persona no va a cambiar el mundo, pero entre todas sí, ¿cachai? Entonces, por eso yo diría, Mm, en cualquiera de esos tres espacios que te genere confianza, un partido político, que hay de todo tipo de partidos políticos, una organización de independientes, que también hay de todo tipo de organizaciones independientes, mm, o la organización territorial, el cabildo de tu barrio, que mm. también se están levantando. Y eso va a permitir presentar candidaturas independientes en pactos de independientes, candidaturas de independientes en pacto de partidos políticos y candidaturas de militantes Mm. en pacto también de partidos políticos. Ese es más o menos bien, bien, bien grueso el escenario. Perfecto, Jaime. Ya vamos a empezar a cerrar. María José Tapi que nos recuerda una frase que queremos mencionar porque es muy importante. De todo lo que hemos conversado, garantizar también, dice ella, una participación inclusiva con contenidos de formación e información de acceso universal. Tan importante. Exactamente. Es algo que a veces olvidamos y es tan crucial, pero ahí otra vez va a ser súper importante todo lo que vaya, ¿cierto?, de las organizaciones de base, la sociedad civil organizada, toda esa información que vaya nutriendo el actuar de la convención va a ser sumamente importante. Hay más preguntas, ahora ya hay aplausos. Te preguntas si es que tú vas a ser candidato. Mira, la verdad que me gustaría harto. He estado trabajando un poco para eso desde el plebiscito. Eh, no he querido correr de alguna manera el mismo error o cometer el mismo error que han cometido otros candidatos de apresurarme a decir, Mm, sí, 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 yo quiero. Porque me parece que los tiempos hoy día son distintos, me parece que hay que respetar un poco los tiempos de los cabildos, entonces estoy conversando mucho, mucho, mucho con distintas eso. organizaciones sociales, territoriales, políticas también, porque me gustaría mucho, efectivamente me gustaría. Maravilloso, sigue estudiándolo profundamente. Jaime Baza, te queremos agradecer desde el corazón esta instancia de conversación. Nos parece crucial, fundamental. Esto está siendo grabado, va a estar después disponible en las redes sociales de Juan y en el canal de YouTube de Juan. Sabemos que después muchísimas personas le van a poner play a esta conversación y ojalá que la difundan por todos lados. Hoy día hablamos de cosas, nos dijiste cosas muy hermosas como el derecho a ser diferentes. Y nadie te puede discriminar por eso. Y eso es algo que nos llega directo del corazón tanto a las personas autistas que nos están acompañando ahora y neurodivergentes como para quienes, como me toca a mí también, abrazamos la neurodivergencia, en este caso quienes somos madres o personas cuidadoras, ¿cierto? Así es que muchísimas gracias también a la María José que está ahí con energía incombustible, inagotable. Gracias María José porque nuestra comunidad también neurodivergente y sorda lo agradece muchísimo y que además su derecho, por cierto. Manuel, que está en los controles, muchísimas gracias porque esto parece que funcionó bien. La internet estuvo de nuestro lado. Jaime, últimas palabras para despedirnos y reiterando que además que todo el equipo de la Fundación Juan, todas las chiquillas, las chiquilladas que integra el equipo, somos 8 mujeres en total, te están mandando también abrazos repletos de convicción. Muchísimas gracias por este momento que compartiste. La generosidad es revolucionaria, Jaime, eso decimos siempre en Juan, así que de verdad Sí, muchas gracias. Tus últimas palabras. mira, bonito, bonito concepto ese, ¿ah? La generosidad revolucionaria, bonito.
No, mira, Gabriela, al equipo de la Fundación, muchas gracias por la invitación. Lo que te decía al principio, para mí es muy importante generar y participar de estos espacios. Apenas pude, cuando empezó la revuelta, empecé, pero inmediatamente cuando terminó el estado de sitio, de excepción. Eh, y mira, quizás terminar con una pequeña reflexión. Sí, Eh, Estamos viendo un momento histórico, un trance histórico único en la historia de la República. Esto no había pasado nunca en la historia de Chile. Y si me apuro un poquito, esto no ha pasado nunca en la historia del mundo. Es que imagínate el escenario, una revuelta popular sí, contra el modelo que dura un año, que tiene un color político-social en torno a octubre, noviembre, diciembre, y que después con la pandemia muta a un tipo de revuelta distinta, más popular todavía, ujú, revuelta que consigue abrir un proceso constituyente, que no es poco, que se manifiesta con tremenda potencia y con tremenda contundencia en el plebiscito del 25 de octubre, justamente. que vamos a redactar una nueva constitución con un órgano distinto del Congreso, que eso ya es rarísimo, que va a En ser paridad. paritaria, Sí. mitad hombres, mitad mujeres, muy probablemente con escaños reservados. Esto no ha pasado nunca. O sea, No. en Chile esto no ha pasado nunca. En la historia del mundo nunca ha habido un órgano constituyente paritario, nunca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A las generaciones que hoy día estamos sobre este pedazo de tierra, nos corresponde una responsabilidad histórica enorme. Lo que hagamos en este trance histórico del 2019 al 2022 va a marcar los destinos de la República por las próximas décadas, Mm, 30, 60, 70 años. Seamos responsables, mm. participemos, comprometámonos y tomémonos en serio, lo más en serio posible, que la República está mirando con mucha detención lo que estamos haciendo. Ojalá estemos a la altura de la responsabilidad histórica que nos demandan los tiempos que corren. Así que nada, un poco con esa energía, con ese compromiso, quería terminar también la conversación y agradecerte muy sinceramente a ti, Gabriela, María Mm, José, a la Fundación por el trabajo que están haciendo, mm. y ciertamente a Manuel que está ahí detrás en los controles. Y nada, un abrazo grande y muy disponible para que podamos mantener esta conversación más No, adelante. maravilloso, maravilloso. Vamos a seguir molestando tu agenda, te vamos a seguir persiguiendo. De todas Mire maneras, que, solo para cerrar, que hermosas palabras nos deja Luz Radiante. El conocimiento y el saber es revolucionario. Ella es mujer autista. Abre, amplía nuestra perspectiva de la vida, de la inclusión y la aceptación del otro como un ser valioso e irrepetible. Así que tiene todo que ver con tu hermosísima frase del derecho a ser diferentes. Así que con esto estamos cerrando el primer conversatorio de este proceso constituyente, participación ciudadana, derechos humanos y neurodivergencia. Estamos también trabajando muy fuertemente en la Fundación FAN para tener otro conversatorio también en diciembre. Ya vamos a confirmar, estamos cruzando los dedos también porque las agendas de fin de año están difíciles, pero lo vamos a conseguir. Vamos a seguir avanzando en conversación sumamente interesante con personas tan generosas y revolucionarias también como Jaime Baza. Así que un gran abrazo, Jaime, repleto de convicción, de neurodiversidad y neurodivergencia también, ¿cierto? Y nos vamos a ver muy pronto. Así que muchísimas gracias, María José, Manu, y a toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias de verdad. chao, muchas gracias.